Buenos días, buenas noches. Quiero expresar aquí una propuesta que algo compleja. Hablamos de economía, significa nuestra propuesta de política económica para una Colombia humana. Asistí al Congreso de la Banca y luego al de Empresarios Industriales, ambos efectuados en la ciudad de Cartagena, con la intención de exponer mis tesis que de manera anticipada ya sabía que no eran de buen recibo, sobre todo entre el mundo financiero de Colombia, como que propongo sacar los recursos del ahorro obligatorio para pensiones y salud del control de los dueños privados de la banca. Quería en cierta forma mirar directamente a los ojos de las personas con las que me encontraba, escudriñar en cierta forma su mirada, muchísimas veces, debo decirlo, llenas de odio y desdén. Pero sobre todo, sabedor que en el mundo de la industria existe una inmensa cantidad de prejuicios, quise exponer mis tesis con franqueza para evitar cualquier malentendido. En el Congreso de la ANDI sentí que el volumen de los aplausos a los diferentes precandidatos dependía del volumen del discurso de la guerra interna y de la probable externa. Pero debo decirlo con franqueza, en el mundo de la industria ya no hay unanimidad. A tal punto ha llegado la polarización política en Colombia, en mi opinión absurda e inocua, en tanto no se construye alrededor de propuestas de política pública, sino alrededor de odios, del simple odio a la FARC o del creciente odio a quienes gobiernan Venezuela, que los mismos industriales desconocen que una guerra convencional, como lo demuestra la historia mundial y como nos la proponen, destruye los fundamentos mismos de la riqueza. Tuve que decir que si los industriales quieren una guerra o revivir la guerra en Colombia, tendrían que cambiarse el vestido de empresario por el de uniforme. Solo la economía de la guerra se desarrolla en una guerra. La producción es un asunto de la paz. Y porque la producción es un asunto de la paz, decidí explicar mi propuesta para la industrialización de Colombia al pequeño grupo de industriales del país congregado en Cartagena, y ahora quiero extenderla a todas y todos ustedes. Colombia tiene una economía hoy semejante a la venezolana. La economía de Venezuela es igual que la economía de Colombia. A partir del Código Minero de Pastrana, al que me opuse en el Congreso, anunciando el camino equivocado que asumía la casta política tradicional, pasando por los dos gobiernos de Uribe y los dos de Santos y Vargas Lleras, el modelo económico colombiano se centra en la casi monoexportación de petróleo y carbón. Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria, ambiental y permita el desarrollo integral de la industria. Es decir, nosotros proponemos un modelo económico completamente diferente al que existe hoy en Venezuela y en Colombia. El mayor enemigo de la industrialización está en el latifundio improductivo, el narcolatifundio, en la degradación de la estabilidad laboral y el salario, en la renuncia a la educación de la sociedad y en las rentas de exportación del petróleo y el carbón. Latifundios y extracción de recursos que el azar geológico nos dejó solo genera rentas, no ganancias productivas. Es decir, son transferencias de riqueza y no se producen a partir del trabajo, porque los minerales, carbón y petróleo y la tierra no son un proceso productivo, simplemente están ahí. Claro, lo más fácil es coger lo que está ahí. Es lo que hace nuestra clase política, depredadora, creo, que ya es una cleptocracia además. Si las rentas provienen del exterior por el aumento del precio internacional del petróleo o por la prohibición mundial al consumo de cocaína, se produce lo que se llama la enfermedad holandesa. Todas las ramas productivas no ligadas al petróleo, al carbón o a la cocaína desaparecen paulatinamente. La revaluación del peso por el alto flujo de dólares abarata las importaciones y se muere nuestra actividad interna, tanto agrario como industrial, por muy pequeñas que hayan sido.
Las rentas fósiles y las de la cocaína se mueven en el mundo financiero. Por eso las utilidades financieras crecen exorbitantemente en Colombia. Las rentas de la cocaína al narcotráfico, haber comprado o desalojado la tierra, se traducen en la renta de la tierra, es decir, en el valor del suelo rural y urbano. Fíjense por qué entonces puede crecer las utilidades de los bancos un 6%, la intermediación financiera, mientras nuestra economía real está creciendo al 1%. La renta es una transferencia de riqueza y no una producción de riqueza. Por eso, cuando parte de la riqueza del país y del mundo se traslada a los propietarios de la tierra, se llaman rentas del suelo. A los propietarios de bancos y fondos se llaman rentas financieras. A los propietarios de las rutas de exportación ilegal de cocaína se le llaman rentas cocaineras. O a los propietarios del petróleo y el carbón se les llaman rentas a multinacionales del petróleo y el carbón, o al Estado, que es el propietario del subsuelo. Las rentas, olvidó nuestra clase política corrupta, matan la producción. Por tanto, una de las tareas del desarrollo de una economía productiva, fuerte e incluyente, y de la industrialización que le es imperiosa, es la reducción de las rentas y el incremento, por tanto, de la inversión productiva. Volver productivo el agro colombiano con sus 15 millones de hectáreas fértiles, de las cuales solo se usan 6, implica una nueva gestión del agua desde la perspectiva del cambio climático. Implica reconstruir las instituciones del saber agrario, el crédito de la banca pública que debe coger sus ingresos para que sean fuertes de las grandes ciudades y del ahorro externo. Y ojo, implica la democratización de la tierra. El uribismo y el vargallerismo juntos, hoy bajo la falsa etiqueta de la seguridad jurídica, que no es válida para los trabajadores, fíjense ustedes, a los que reducen salarios y estabilidad, ni es válida para los campesinos y campesinas, a los que expropiaron por millones de hectáreas y de manera violenta sus tierras. Lo que pretende es legitimar el despojo y mantener el latifundio improductivo en manos de narcos o sus amigos o de un gran empresariado, sin mirar siquiera que ya Colombia tiene la máxima inequidad y desigualdad en el campo, que su campo no es más que un feudalismo tardío y ensangrentado. No lo dicen los economistas neoliberales en los que cree un reducido empresariado, pero los economistas clásicos siempre dijeron que la industrialización implica un cambio fundamental en el campo y la reducción de la renta de la tierra. Y ustedes lo ven en la historia, cómo se industrializó Estados Unidos, Europa, el Japón, la China, la Rusia, la Corea, que tanto nos mencionan últimamente, sin un previo proceso de modernización agrario, que es lo que nos quieren aquí hacer olvidar u ocultar. Desarrollar un campo productivo y democrático, que convierta al campesino en granjero y ciudadano, es una de las tareas urgentes que emprenderemos. El campo productivo nos lleva a la agroindustria, es decir, a aumentar el valor agregado de los bienes primarios de la agricultura. Todo municipio colombiano, si el campo fuese productivo, podría ser un municipio agroindustrial. Lo que proponemos es impulsar esa industrialización básica y generadora de millones de puestos de trabajo en los municipios con el cooperativismo industrial. Centenares de miles de puestos de trabajo aparecerían precisamente allí donde los jóvenes no tienen nada que hacer. Y no serían estos jóvenes empleados, como pretende nuestra clase política tradicional, sino emprendedores, dueños de sus cooperativas agroindustriales. Municipios rodeados de agricultura nos permiten municipios vivos y democráticos. Lo que queremos es volver a millones de colombianos empresarios y fundamentalmente a las mujeres y los jóvenes como una prioridad.
Y no como pretende el discurso falso de la clase política tradicional, esperar grandes empresarios de Colombia, del extranjero, que en realidad nunca llegarán si no es para sacar petróleo y carbón. La casta política ha ignorado hacer la reforma en el agro que posibilita la expansión de la industria. Prefieren vivir de las rentas petroleras y cocaleras y condenan a la sociedad a una economía raquítica, sin puestos de trabajo y oportunidades. Ahora bien, no solo se trata de expandir la agroindustria. Si se quiere una industrialización sostenible en el tiempo, es imprescindible desarrollar el sector productor de bienes de capital, producir máquinas y producir máquinas para hacer máquinas, que es profundamente intensivo en conocimiento. No es el esfuerzo muscular, no es el acero lo que permite desarrollar este sector, es el cerebro, y sin el cual no hay jalonamiento sostenible en la economía. Desarrollar un sector productor de bienes de capital implica desarrollar el mercado latinoamericano y la expansión de la universidad pública en Colombia. La universidad permite el saber para la producción de máquinas, permite la ciencia, y el mercado latinoamericano es esencial para asegurar sus economías de escala. La industrialización integral es el desarrollo de los tres sectores de la industria: la de bienes de consumo no durables y durables, la de bienes intermedios, químicos y otros, y el de bienes de capital. Sin este último, todo lo demás falla. Contrario a la política económica tradicional de la casta política, la industrialización implica un amplio mercado interno, es decir, buenos salarios, ingresos reales para cooperativistas e ingresos al campesino y la campesina gracias al incremento de su producción. Es sobre la base del mercado interno, es decir, del crecimiento de los ingresos reales de la mayor parte de la sociedad colombiana, que pueden crecer los sectores industriales como los de bienes duraderos y no duraderos. Toda la política económica colombiana construida para segregar al campesino y literalmente aniquilarlo, para disminuir salarios reales, tercerizando o quitando el recargo por jornadas nocturnas, o quitando la estabilidad laboral, convirtiendo a las mujeres trabajadoras en víctimas del acoso sexual de sus jefes, y en general condenando a profesionales y trabajadores al infierno de los contratos a 3 meses, reduce el mercado interno y no permite la industrialización. Construyes una economía de mentira. La clase política colombiana ha generado una economía depredadora que se aniquila a sí misma. Lo que tenemos es una economía raquítica que no incluye a más de la mitad de los colombianos. Una economía fuerte debe contemplar el desarrollo de la industria pesada, la de los bienes de capital, que implica un mercado más amplio que el mercado interno, y ese es el mercado latinoamericano. La industrialización de Colombia no es posible sin integración latinoamericana. La paz en nuestra región es fundamental. Los industriales que aplauden la violencia, no solo en Colombia, sino después de nuestras fronteras, están afectando de manera ignorante sus propios intereses. La industrialización y el empoderamiento productivo del campo requieren una infraestructura específica que el Estado debe asumir. Esta es la priorización de la infraestructura pública que la Colombia humana quiere comprometerse a hacer. 1. La infraestructura del agua, que tiene que ver con los acueductos y tratamientos para el consumo del agua potable permanente y de alta calidad en todo el país. Ni un solo niño o niña en ninguna parte del territorio nacional tienen por qué en una Colombia humana seguir consumiendo como hoy aguas putrefactas, sin tratamiento o con tratamientos de baja calidad. El agua potable es la vida. Y la infraestructura del agua, que tiene que ver con el embalse de aguas lluvias en inviernos para ser usadas en la agricultura en sequías. Es decir, la infraestructura del agua para adaptarnos al cambio climático. 2. La red ferroviaria nacional, que implica metro y tranvías en las áreas urbanas,
Las líneas nacionales a desarrollar serán Neiva-Barranquilla por el río Magdalena, Cali-Montería por el río Cauca, Villavicencio hasta la frontera Narauca en el Piedemonte Llanero, y unas transversales, Bogotá-Buenaventura pasando por Cali, Bogotá-Villavicencio, Medellín-Red sobre el río Cauca, Medellín-Red sobre el río Magdalena y la gran transversal del Caribe, desde Río Sucio en el Urabá chocuano hasta Riohacha, que pasaría por todo el Urabá, Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. 3. La generación de energías limpias basadas en el agua y el sol. Cada municipio será generador de energía solar, lo cual implica democratizar la producción de energía. Ecopetrol se convertirá en la mayor generadora de energía solar de América Latina. Y 4, la extensión de sedes universitarias por todo el país con el objetivo de vincular 500,000 estudiantes año adicionales para sumar 2,5 millones de población universitaria adicional a la existente en los próximos 5 años. ¿Cómo se financia la industrialización? La financiación de un proceso de industrialización debe provenir del ahorro interno y del externo. El ahorro interno hoy en Colombia es forzoso. Está en los fondos privados de pensiones bajo control de los propietarios de los bancos y en el sistema de salud bajo control de las EPS, que a veces también son los mismos propietarios de los bancos. Por esa razón, se necesita una reforma al sistema de pensiones y al sistema de salud, y el establecimiento de una fuerte banca pública que parta del banco agrario actual, pero que desarrolle su captación de ahorro en las grandes ciudades y en las operaciones en el exterior, es decir, que compita con la banca privada. Ese ahorro hay que conducirlo a la inversión en el agro y la industria, al cooperativismo industrial, es decir, a esa juventud cooperativista que vamos a forjar, al campesino y la campesina convertidos así en granjeros. El Banco Agrario Industrial será de última tecnología y tendrá juntas regionales de administración y control con participación de asociaciones campesinas y cooperativas agroindustriales. Ahora bien, es indudable que el Estado, además de hacer un esfuerzo en infraestructura, que solo es posible financiar con lo poco que queda de la renta petrolera y con endeudamiento, debe hacer un esfuerzo en aumentar los gastos recurrentes, es decir, permanentes, en el presupuesto para la industria, el agro y sobre todo la educación pública. Solo que ingrese 500,000 de estudiantes adicionales a la universidad pública cada año vale 15 billones de pesos al año adicionales al presupuesto actual de la educación, que es tan solo de 30, lo cual implica una reforma tributaria que quiero presentar y que giraría alrededor de la simplificación tributaria y los impuestos sobre las rentas improductivas. Una reforma tributaria coherente con el modelo de industrialización agrario y ambiental que estoy proponiendo. La escala más alta del impuesto predial a la tierra improductiva, por ejemplo. El incremento de impuestos a las rentas financieras. El impuesto carbono a las importaciones, es decir, una especie de arancel por el grado de emisiones de CO2 que las mercancías tengan en su proceso de producción o en su utilización. De esta manera habría una protección importante en la agricultura colombiana y finalmente el fin de todas las exenciones que llevan a la elusión tributaria, incluida la transferencia de capitales privados a los paraísos fiscales. El impuesto a la tierra improductiva permite precisamente que se vuelva productivo, en coherencia con nuestra propuesta. El impuesto carbono a importaciones nos permite la protección de la agricultura e industria a una competencia externa que ha construido su productividad de bajo precio sin internalizar los costos ambientales en los que hace incurrir al planeta. Así podríamos enfrentar
la exclusión que debemos hacer de la canasta básica familiar en toda su cadena de producción del IVA para aumentar el consumo y por ende el mercado interno. La actual economía colombiana excluye a la mitad de la población entre el desempleo abierto, la informalidad de baja productividad y los bajísimos ingresos. La casta política temerosa no quiso hacer las reformas que implica la industrialización desde los tiempos en que Alfonso López Pumarejo la prometió en la llamada Revolución en Marcha. La consecuencia hoy es el atraso, la pobreza y la enorme desigualdad del país. Nos comprometemos a hacer las reformas que el liberalismo histórico incumplió. En resumen, sostengo que impulsar un serio proceso de industrialización implica reformar el agro, incentivar el cooperativismo y la asociatividad, fortalecer la banca pública, disminuir las rentas, elevar salarios e ingresos reales y estabilidad laboral, hacer una reforma tributaria por producción, hacer saltar sustancialmente el presupuesto de la educación pública, reformar el sistema pensional y de salud y fortalecer el mercado interno y latinoamericano. Así que espero de todas y todos ustedes el debate que debe generar esta propuesta de la economía de la Colombia humana. Gracias por haberme escuchado.